para afirmar y ratificar íntegramente la demanda sobre el presente procedimiento y brevemente hacer una exposición sucinta de los hechos, porque creo que quedan suficientemente reflejados en el escrito, pero únicamente por poner en situación a la sala. En los días 30 y 31 de enero de 2013 se celebró el Congreso de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras en Torremolinos, en el que resultaron acreditados 162 delegados. Pasada la fase de credenciales, la comisión de credenciales, el presidente del Congreso llamó a reunirse a la comisión electoral. En la comisión electoral se fija para las 12:15 del mismo día 30 y ahí se fijaron cuáles iban a ser los miembros del Consejo, que eran 50 más la ejecutiva, y para la ejecutiva, que eran 14 más el secretario general. Por tanto, quedó fijado ya lo que eran los miembros los miembros a elegir de las candidaturas, y además se dijo cuáles eran los avales necesarios para poder presentar candidaturas. Los avales eran el 10%. Esto es, en este caso, que habían resultado acreditados 162 delegados, era 16 el total de los avales que se necesitaban para presentar una candidatura. La comisión electoral quedó convocada para las 4 de la tarde, sin embargo, no se reunió hasta pasadas las 8 de la tarde de ese mismo día. El demandante, señoría, asistió al Congreso como miembro del Sindicato Provincial de Santa Cruz de Tenerife y acudía en una posición crítica con respecto a la corriente oficial que convocaba el Congreso. Y eso dio lugar a que, por razones que desconocemos, haya sido el único miembro reelegido que no ha sido contratado como consecuencia del resultado del Congreso. La candidatura la delegación de Santa Cruz de Tenerife, junto con otras delegaciones de Cataluña y de Madrid y algunos otros delegados, compusieron una candidatura para la secretaria, y propusieron como secretario general a Luis Lunar Moreno. Para la comisión ejecutiva la encabezaba Pedro Izquierdo del Burgo, la comisión de garantías la encabezaba Luis Emilio Pascual García, la comisión de control administrativo y financiero la encabezaba Xavier Olive, y la delegación al 10º Congreso Confederal la encabezaba Pedro Izquierdo. Pues bien, a las 13 horas más o menos, señores, o 40 minutos, 13:50 minutos más o menos del día 30 y dentro del plazo, mi representado fue a presentar la candidatura con los nombres para cubrir los puestos que se exigían a estos 5 órganos. Y además presentaba los avales correspondientes, que eran un 10%, como hemos dicho, y que correspondían a 16 avales. Y llevaban incluso más avales de los 16. En ese momento, cuando lo van a entregar, ya le di 13:50 más o menos, 13:40, 13:50 de la mañana del día 30, se acercan a la mesa y está el presidente de la mesa y le entregan las candidaturas, y una de las personas va a entregar las candidaturas físicamente, entrega las candidaturas, y otra persona entrega los avales. En ese momento el presidente le dice: recepciona la candidatura, firma al margen con el recibir, sin embargo le dice que los avales los presenten a la comisión electoral. Entonces, no, los avales presentarlos a la comisión electoral y que la comisión electoral compruebe si las personas que vienen aquí en los avales están acreditadas y haga las comprobaciones oportunas. Los dos miembros del Congreso se retiran y esperan a que se reúna la comisión. Resulta que la comisión, en lugar de reunirse la comisión electoral a las 4 de la tarde, como estaba previsto, a las 16 horas, no se reúne hasta las 8:20 de la tarde. Entonces, cuando se reúne la comisión electoral a las 8:20 de la tarde, por el presidente se informa que se han presentado 2 candidaturas. Si bien que la encabezada por Luis Lunar, que es la que estamos discutiendo, dice que no estaba presentada con arreglo a las normas y que no se habían presentado los avales. Causó sorpresa, se dijo que era la comisión electoral, no se entendía esa respuesta del presidente de la mesa. Se dijo que habían sido instruidos por el presidente de la mesa para que lo presentaran a la comisión electoral, y que ahora la comisión electoral proclamaba una candidatura y la nuestra se decía que era una candidatura que no reunía los requisitos legales.
hicieron una reclamación en el momento, diciendo que tenían los avales necesarios y que los tenían en el tiempo hábil en el que era preceptivo, que era a las 13:40 los tenían ya los avales y los iban a presentar. Sin embargo, esa reclamación no se les admitió. Como consecuencia de eso, señoría, esta candidatura fue anulada y el objeto de la presente demanda es determinar si el Congreso y el presidente de la Mesa han actuado conforme a las normas que rigen los estatutos de la Federación y de la Confederación de Comisiones Obreras y si esta actuación no ha supuesto una vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, el derecho de los afiliados y las afiliadas a participar en los congresos como electores y elegibles y eso es lo que sometemos a consideración de la Sala. Como consecuencia de no habernos aceptado la candidatura, se presentó el 1 de febrero, al día siguiente, una reclamación a la Comisión Confederal de Interpretación de Normas y Resolución de Recursos de Comisiones Obreras. Se solicitaba que se volviera a repetir la fase electiva del Congreso, porque se había impedido la comparecencia de la candidatura de la que había sido rechazada. El día 7 de febrero, esta comisión, que estaba presidida por el secretario de Organización Confederal de Comisiones, negó la petición que se solicitaba por esta parte, basándose en que no se aportaban pruebas contrarias a lo que decía el acta del Congreso. Después se recurrió a la Comisión de Garantías el 10 de febrero, que también contesta denegando. Pero queremos destacar, señoría, en cuanto a la contestación de la Comisión de Recursos, la contestación del 7 de febrero, dice que no aportó pruebas contrarias a lo que dicen las actas del Congreso. Queremos llamar la atención en la prueba de la página 4 del acta del Congreso. El acta del Congreso, en la página 4, donde se habla de la sesión de tarde, ahí ya se dice que el presidente informa que se ha recepcionado y firmado el recibí de 2 candidaturas. Se supone que cuando se han recibido 2 candidaturas son 2 candidaturas con todas las bendiciones legales. Y dice que se dan traslado de esas 2 candidaturas a la Comisión Electoral para que continúe con sus trabajos. La presidencia se quedó con una copia anexa y se comunica al Pleno la decisión de retrasar la reunión de la Comisión Electoral, que era, como le hemos dicho, que estaba señalada para las 16 horas y que después se retrasó para el final de la tarde para que puedan intervenir los portavoces de las distintas delegaciones. Esta es la página 4 del acta del Congreso. Pero también queremos hacer constar, y consideramos que es lo esencial, señoría, que en este Congreso, como en todos es habitual, había una grabación de audio y una grabación de vídeo. Casualmente, la Comisión de Garantías, cuando resuelve, en su hecho probado cuarto, dice que la grabación del Congreso, que la había analizado la Comisión de Garantías, se observa que la cámara no recoge imágenes de la mesa en el momento de la entrega de las candidaturas no proclamadas. Y tampoco lo han recogido los micrófonos posibles conversaciones mantenidas. Sorprende a esta parte, señoría, que justamente en ese momento las cámaras ni el audio recojan el momento de la entrega, porque las cámaras y el audio durante el Congreso están abiertos permanentemente. Desde que se inicia el Congreso hasta que se acaban las sesiones están abiertas permanentemente y la grabación existe. Esta parte ha solicitado que se requiriera, y ha sido acordado en el auto de admisión de la demanda y en la declaración de pertinencia de las pruebas, se ha acordado por la Sala que trajeran las grabaciones. Pues bien, no las han traído y esta parte no ha podido examinar esa prueba, y esa prueba considero que es esencial y vital para el esclarecimiento de los hechos que estamos poniendo en conocimiento de la Sala. De tal manera, señorías, que en el momento procesal oportuno y tras la valoración de la prueba, solicitaremos que en caso de que no hayan traído la grabación, que se tenga por conforme los hechos de la demanda respecto a ese extremo, puesto que han sido requeridos en forma para que lo trajeran. Solamente, señoría, queríamos ya para terminar decir que no estamos en presencia de una subsanación de errores, como decimos también en la demanda,
porque se nos puede decir que podíamos haber pedido la subsanación de errores, a lo que también alude la Comisión de Garantías, pero no estamos en una fase de subsanación de errores, estamos en una fase de inadmisión de una candidatura que iba con todos los requisitos legales establecidos por los estatutos y que no fue admitido. De todas maneras, si hubieran considerado que era un error y que faltaban los avales, nos podían haber requerido, porque ya la sentencia del Tribunal Constitucional, en concreto en la sentencia 84 de 2003 y en la 162 del 2011, ya dice que cuando se presenta una candidatura incompleta es subsanable. Y también solicitamos, señoría, por todo ello, que se estime el suplicio de la demanda, que se declare la nulidad de la resolución de la Comisión de Garantías, que resuelve el recurso que presentamos contra la resolución de la Comisión de Recursos, y que se declare válida la candidatura encabezada por Luis Muenar, y además que se declaren nulos los actos que hayan hecho a partir de ese momento y se declare violado el derecho fundamental de mi representado, que el derecho a ser elector y a ser elegible y a participar democráticamente en las elecciones, y se declare vulnerado su derecho a la libertad sindical. Y solicitamos el recibimiento del pleito a prueba. Muchas gracias. ¿Usted es? Javier. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a adherir? ¿Quiere hacer alguna alegación? Me adhiero la... Pero no quiere hacer más alegaciones, ¿no? Sí. Si tengo que contestar a lo que pueda aclarar. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Ustedes por qué orden van a intervenir? Por el que tenemos. No, por la ubicación. O sea, primero, Federación Agroalimentaria. O sea, usted es federación y usted es Sí. federación, ¿no? Venga, pues federación, cuando esté por bien. Con la Federación, primero, ¿no? Con la venia. Y el resto de la mesa, ¿no? Bueno, sí, pero vamos a ver. Con la venia señoría, en primer lugar, para cuando está la demanda legal, la falta de legitimación pasiva de la mesa. Si la mesa presidencial es un órgano, que lo dice la demanda además en una de sus partes, es el órgano de dirección cuando se inicia el Congreso. Y entonces la mesa presidencial es la que ahora veremos, pero sus funciones son dirigir el Congreso, organizar los debates y recepcionar las candidaturas, no solo la candidatura, sino las firmas necesarias de la candidatura, que es donde aquí se plantea el problema. Y los llamados avales. Sí, ahora veremos esa cuestión. Pero en primer lugar hay falta de legitimación pasiva, y en segundo lugar, porque entendemos que si la mesa presidencial del Congreso es un órgano de dirección hasta que termina el Congreso y se eligen ejecutiva y los otros órganos, no debe ser demandado un pleito. Habrá que demandar a las personas jurídicas representativas, pero no demandar a las personas físicas como mismo que una sociedad anónima. Y hay que demandar a todos los consejeros del Consejo de Administración, o hay que demandar. Entonces yo creo que debería estimarse la falta de legitimación pasiva, no por nada, no por este pleito, sino por otros. Pues claro, si con pleitos por asuntos internos empezamos a demandar personas físicas, pues a lo mejor uno vive no sé dónde y es un problema el traslado. Luego, en primer lugar, falta de legitimación pasiva, que en nuestra opinión afectaría a todos los componentes, personas físicas, de la mesa electoral. Y entrar ya en los hechos, señalar que los hechos, en primer lugar, sí queremos matizar una cuestión, eso de que es el único, el demandante es único, porque también llama la atención, vamos a decirlo con claridad, que hay personas sindicalistas muy experimentadas, de la Federación de Madrid, de la Federación de Cataluña, don Luis Lunar Moreno, don Pedro Izquierdo del Burgo, etcétera, no articularan, que eran los que encabezaban la candidatura. Secretario General de Madrid, Secretario General de Cataluña, no articularan una reclamación. Entonces, sí es cierto los hechos de la demanda, pero independientemente de esta valoración, lo que sí es cierto es que el demandante no es verdad que es el único que no ha sido contratado. Vamos a ver si nos aclaramos también. Con el demandante se celebró, que lo hizo este letrado hace poco, una conciliación en un juzgado de lo social, se le dio una compensación económica, pero no se reconoció la asistencia a relación laboral, en una demanda de despido, porque la tesis clásica, y está en los estatutos, es que los dirigentes sindicales no tienen relación laboral con el sindicato. Es verdad que sobre esto la jurisprudencia ha oscilado en función de casos concretos, de si tenían o no contratos de trabajo, si tenían
si habían sido administrativos o personal técnico antes de acceder al cargo de dirección. Pero hay que rechazar que el motivo por el cual el demandante demanda es porque ha sido el único que no ha sido contratado. Mire usted, no hay obligación de contratar a nadie. O sale elegido a órgano de dirección y eso no, cargo retribuido, pero contrato laboral, insisto, es incompatible. Lo decimos cuando ya manifestamos que con el demandante se celebró una conciliación judicial en un juzgado social de Tenerife en estos términos, recientemente. Entonces, los hechos, en nuestra opinión, la clave del asunto está en qué momento se presentan los avales. Vamos a ver, el artículo 10 y 11 de los estatutos dice que cualquier candidatura en cualquier congreso de comisiones obreras, del conjunto de organizaciones de comisiones obreras, tienen derecho a presentar candidaturas siempre que estén respaldadas por un 10% de los delegados presentes. Y la presentación de la candidatura, junto con la firma de ese 10%, es un acto único. Es decir, no se puede dividir en primero presento la candidatura y luego presento los avales. No. Hay que presentarlo todo a la vez. Porque si no, no es válida la presentación de la candidatura. La propia generalidad del 10 y 11 de los estatutos confederales es clarísima. Se admitirá la candidatura que venga respaldada por el 10% de los delegados presentes en un sistema pluralista. Probablemente lo que aquí ocurriera es que algunos sindicalistas estuvieran pendientes si llegaba o no un acuerdo o algo así. Y a lo mejor se les olvidó, pero eso es un detalle muy relevante para un pleito de tutela de libertad sindical, porque el hecho que sería el cierto es que el presidente de la mesa electoral firma el recibí de los componentes de las candidaturas, pero no firmó el recibí de los avales, no firmó el recibí de ese 10% que, sin lugar a dudas, si lo hubieran planificado y organizado bien, le está convencido que lo hubieran tenido. Pero claro, eso es independiente en el pleito concreto, por las razones que fuera, que yo la verdad no conozco la realidad material, no la conozco, puedo intuir, o se puede especular, pero desde el punto de vista del pleito, lo que interesa es el hecho relevante de si junto con los candidatos ante la mesa electoral, la mesa del Congreso, que es el órgano ante el que se presenta todas las candidaturas, si se presentó o no. Porque luego decir que no, que los avales se presentan en la comisión electoral, no, la comisión electoral proclama las candidaturas, pero no recepciona la candidatura. La recepción de la candidatura la recepciona con toda claridad la mesa del Congreso. Y aquí es donde surge el problema. El problema es, no insistimos en el hecho trascendental que la candidatura se presenta a la mesa con los nombres de los candidatos, pero sin los avales. Por eso la mesa recepciona solo los nombres de los candidatos, pero no recepciona los avales. Entonces, cuando se intenta presentar los avales, que es por la tarde a última hora, en la versión que da la propia resolución de la Comisión de Garantías, se presenta ante la Comisión Electoral, y la Comisión Electoral dice, no, yo proclamo candidaturas, ha presentado, pero si no hay avales en una, pues esa no vale, porque no se reúnen los requisitos estatutarios. Entonces, dicho con esta simpleza y por simplificar el pleito, ¿qué ocurre? Que cuando se empieza la impugnación, los órganos internos, que es la Comisión esa de Interpretación de Normas, y la Comisión de Garantías Confederal, además la Comisión de Garantías Confederal, creo que citan a resolución precedentes anteriores de casos que han parecido. Por eso digo, personas, en fin, que cierta, pues muchísima experiencia en congresos, pero bueno. Entonces, resulta que la Comisión de Garantías Confederal señala precedentes anteriores. ¿Y cuáles son los precedentes? Los precedentes son que cuando se presente la candidatura tiene que ir a avales y todo completo. Y cita precedentes anteriores, es decir, no es una resolución de la Comisión de Garantías Confederal para el caso concreto de esta federación, sino que es una resolución donde aplica lo que se puede llamar uso sindical interno de resoluciones anteriores. Entonces, claro, si efectivamente hubiera un deber jurídico de subsanación, si existiera el deber legal o jurídico de subsanación, el demandante podría tener razón. Pero es que aquí no existe ese deber legal,
¿Por qué? Porque el deber legal es el que señalan los estatutos, no el que nos dice una ley. Es decir, en la elección del dirigente sindical interno se aplican los estatutos, lo dice el 4.2c de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. La elección de los dirigentes y representantes se hace de conformidad con los estatutos. Ya lo dijo el Tribunal Constitucional en la famosa sentencia de la CNT y lo que luego ha sido CGT, donde sindicatos de oficio de rama, que luego crean CGT, reclaman diciendo no, la paternidad de las siglas históricas CNT la tenemos nosotros. Y el Tribunal Constitucional les desestima el recurso de amparo, aunque tenían, parecía, según los hechos probados, mayoría, le dice no, porque lo que hay que aplicar en materia de funcionamiento interno y de organización interna de los sindicatos son sus estatutos sindicales. La ley del Estado, en un sistema de libertad sindical, no se entromete ni se infiere, con arreglo a la clásica doctrina de la OIT, en el funcionamiento interno. Otra cosa es que los estatutos resulten antidemocráticos. Pero está claro que no resulta antidemocrático y viciado el que la candidatura tenga que estar completa y con los avales juntos con el acto de la presentación. Y no resulta antidemocrático el que no se aplique la ley electoral para alcaldes, órganos institucionales del órgano del Estado, porque el sindicato no es un órgano del Estado, eso sería en un sistema totalitario. El sindicato tendrá relevancia constitucional, pero es una asociación privada. Entonces, el asunto es que como no es aplicable la normativa estatal ni la doctrina del Tribunal Constitucional para cargos públicos, es aplicable la doctrina para los asuntos internos de partidos políticos y de sindicatos. Y incluso en partidos políticos, en un asunto también que llega al Constitucional sobre el Partido Nacionalista Vasco, donde hay una escisión en Bermeo, me parece, y hay unos problemas internos, hacen el recurso de amparo y la Constitucional insiste, no, tienen que acudir ustedes a sus estatutos. Que el decir que los de Bermeo tienen mayoría en no sé qué órgano y qué tal, no. Y lo mismo que dijo que para la CNT, que según sus estatutos, el órgano que tenía que tomar la decisión era el Consejo Confederal, y por lo tanto la decisión de los sindicatos de rama que luego dan lugar a CGT no son el Consejo Confederal de CNT, por pura aplicación de los estatutos, el Congreso Constituyente de la CNT auténtica o CNT nueva para presentarse a elecciones sindicales se declara inválido por no haber sido convocado por el órgano. Y también en comisiones obreras, en otro asunto que se terminó aquí también en esta sala con otros componentes, hace años, Federación de Actividades Diversas, surge el problema de la nulidad del Congreso. Se invoca también la tutela, un problema de ahí en la mesa del Congreso, parece ser que se disolvió, hubo un problema de no proclamación de candidaturas. Y entonces la mesa del Congreso tomó una decisión que luego la impugnan, uno de los componentes de la candidatura. La sentencia en la sala desestimatoria y luego el Supremo, en una sentencia que fue ponente José Antonio Somalo, que debió ser por el año 98 por ahí el Supremo insiste en la doctrina del Tribunal Constitucional y dice, oiga usted hay que aplicar los estatutos, y lo que se ventila en un pleito que no puede ser de tutela libertad sindical, sino que sería un pleito de 2K, porque claro, tutela libertad sindical es aplicación del 28 directamente, dice del régimen interno del sindicato, lo que se ventila es si la aplicación de la resolución de la Comisión de Garantías Confederal ha violado o no ha violado gravemente una disposición de los estatutos. Dice el Tribunal Supremo, si esa aplicación de los estatutos sindicales es discutible, pero la aplicación no constituye una grave violación o una violación directa de los estatutos, debe prevalecer la interpretación que realiza el propio órgano del sindicato, órgano interno de interpretación y de aplicación de los estatutos. ¿Y esto a qué nos va? Hasta aquí no se ha violado ninguna norma legal. No se ha violado de manera directa y grosera ninguna disposición estatutaria. Lo único que ha ocurrido, en nuestra opinión, es que se hace una interpretación que admitimos que no coincide con la de las candidaturas a elecciones de órganos políticos, pero es que esto no es una elección a órganos políticos, no hay un deber de subsanación de la candidatura.
La candidatura debió presentarse juntamente con los avales y quienes las presentaron debieron asegurarse, si es que había problemas internos, de que se tenía decidido ir a la otra candidatura y no era consensual una unitaria, que es lo usual, pero debieron asegurarse de que el presidente de la mesa le firmaba el recibí de la lista de candidatos y le firmaba el recibí de ese 10% o más todavía de avales para haber concurrido a la competición de elecciones. Pero al no haberlo hecho así, entendemos que no se ha violado ninguna norma, sino que es una interpretación reiterada acerca del requisito de los artículos 11 y 12 de los estatutos confederales y estatutos federales, que dicen la candidatura tienen que ir siempre con el 10% de los delegados presentes, y donde ni en el 10, ni en el 11, ni en ninguna otra disposición de los estatutos se establece lo que puede ocurrir con las mesas electorales, órganos de representación, eso lo pone el decreto, y además se va luego un arbitraje, que haya un plazo de subsanación. Aquí el llamado plazo de subsanación no existe en los estatutos y esta normativa no es de aplicación. Por ello, previo al recibimiento del proyecto de prueba, solicitamos una sentencia en la que se desestime la demanda en los términos que está planteada, puesto que no hay ninguna violación del derecho fundamental de libertad sindical. Muchas gracias, Confederación. Con la venia, señor presidente, con la venia de la sala. Nos vamos a oponer a la demanda y para el supuesto de que el tribunal entendiera que se ha violado el derecho de libertad sindical, pedimos que, de acuerdo con la demanda, se acceda única y exclusivamente al apartado C de la misma. ¿Y por qué decimos esto? Porque el demandante es avalista de todas las candidaturas, pero solo se presenta en una de ellas, precisamente a la que hace referencia el apartado C del suplico de la demanda, es decir, a la fase electiva para elegir a la comisión ejecutiva de la Federación Agroalimentaria. Esta parte hace suyas todas las alegaciones del letrado que me ha precedido, con algunas matizaciones. En cuanto a la legitimación pasiva de la mesa electoral, es cierto que no solo por este pleito, sino parece que ahora va a ser costumbre, o está siendo costumbre, de demandar a todos. En nuestros estatutos, en los estatutos de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, que es de los que parte el resto de los estatutos de las organizaciones confederadas, tanto las de rama como las de territorio, se dice quiénes son los órganos del sindicato. El órgano del sindicato, dice los estatutos de la Confederación Sindical, dice que es el Congreso, es el órgano, el Congreso, el conjunto, no es la mesa. La mesa es la dirección sindical durante el momento en el que está el Congreso. Y también para el supuesto de que el Congreso no, ahí es cuando se convierte en órgano, cuando el Congreso no llega, finaliza sus trabajos y no llega a elegir una nueva dirección. La mesa no es ningún órgano de dirección. Habría que demandar es al órgano, y si quiere ya al conjunto de todos los delegados, pero no a una parte de ellos. Nos oponemos, señoría, a todos los hechos y fundamentos, además jurídico-materiales, que ahí se mezclan un poco con hechos, fundamentos jurídicos, pero también hechos que se relatan en la demanda siempre y cuando se encuentren contradichos o estén contradichos o no se ajusten, mejor dicho,
a lo que figura en las actas del Congreso. A lo que figura en las actas del Congreso. Dicho esto, si me permite, voy a hacer una breve explicación sobre cómo funciona un Congreso y por qué. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se rige este Congreso? Se rige por unas normas y por unos estatutos. Por las normas y los estatutos. Aquí hay una regla de juego que hay que cumplir. ¿Qué estatutos son los que se rigen? Los de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y los de la Federación Agroalimentaria. ¿Junto con qué? Junto con las normas congresuales de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, aprobadas por el Consejo Confederal en marzo del año 2012, y por las normas específicas congresuales específicas de la Federación Agroalimentaria. Bueno, ¿y qué nos dicen estas normas? ¿O qué nos dicen estas normas? ¿Qué es lo que dicen las normas? Las normas dicen, en el artículo 30, en el apartado cuarto, que es el que hay unas normas específicas sobre el cuarto Congreso de la Federación Agroalimentaria en el marco del 10º Congreso de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, nos dice 30. El desarrollo de este Congreso se realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de las presentes normas. Y ahí dice cómo se va desarrollando. Además, el artículo 40 de las citadas normas, que está dentro del capítulo 5, dice, literalmente, la elección de los órganos de dirección y o de los delegados y delegadas en todos los congresos y asambleas congresuales regulados en las presentes normas se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de los estatutos de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, tanto si se trata de candidaturas únicas como si, reuniendo los requisitos establecidos en dicho artículo, se presentan diferentes candidaturas. Bien, dentro de las facultades, de las competencias que tiene el sindicato de autoorganización, y establece sus estatutos, dentro de los derechos a los afiliados, en el artículo 10 se reconoce a los afiliados el derecho que tienen a ser electores y elegibles en las votaciones. Para los órganos de dirección, también para las secciones sindicales. Y el artículo 11, un artículo que expresamente dice, artículo elección de los órganos del sindicato, establece los requisitos necesarios para presentar candidaturas a los órganos del sindicato. Todos los órganos del sindicato son de carácter colectivo, no hay ningún órgano unipersonal en comisión de dirección. El secretario general no es un órgano de dirección, sino de representación del sindicato. Los órganos de dirección, el Congreso, el Consejo, las comisiones ejecutivas, son todos órganos colectivos. Bueno, para elegir a esos órganos colectivos, los estatutos, a los que nos remiten las específicas normas, tanto las confederales como las específicas normas de la Federación Agroalimentaria, nos dice, las elecciones establece toda una serie de requisitos de género, requisitos, el número de candidatos, que tienen que ser listas completas, de avales, una serie de requisitos. Y esos son los requisitos que hay que cumplir. No se los establece única y exclusivamente, señoría, para este caso, sino para el conjunto del sindicato, como derecho y obligación, como derecho de los afiliados, son derechos para el conjunto de los afiliados. ¿Qué nos dice? Nos dice, las elecciones estarán siempre presididas por criterios de unidad. Dice, el Pleno del Congreso, órgano o asamblea que realice la elección decidirá en cada ocasión el carácter abierto o cerrado de la lista única. De no alcanzarse una lista única, la elección se regirá por las siguientes reglas. A. Cada candidatura deberá contener tantos candidatos y candidatos
como puestos a elegir. B. Solo se admitirán las listas de candidatos presentadas por al menos el 10% de delegados o delegaciones presentes. Pues continúa cómo se distribuyen. Todo esto está establecido. Bueno, esto es lo que no ha cumplido las normas lo ponen. Los estatutos lo ponen. El orden del día, el reglamento o orden del día del Congreso también dice expresamente que las candidaturas tienen que ir acompañadas, estar compuestas, completas, recoger el porcentaje de género e ir avaladas con el 10% al menos con el 10% de los delegados presentes, y que se deben presentar antes de las 2 de la tarde del día 30 de enero. Y eso son las normas, las son más o menos complicadas o más o menos simples, pero son las normas que hay para todo. Y no pueden quedar al arbitrio de que una serie de afiliados consideren, por las circunstancias que hayan concurrido en el Congreso, que las pueden presentar en un sitio, en otro. Las candidaturas se presentan ante la mesa electoral, ante la mesa del Congreso, que es porque la que está permanente, la que he dicho antes, que es la que dirige los trabajos del Congreso. La recepciona, como es este el caso, firma el recibir, se afirma el recibir de todas y cada una de las candidaturas. No se sostiene, señorías, que el presidente reciba las candidaturas, firme el recibir de las candidaturas, separe los avales, se los entregue, se los devuelva al presentador para que los lleve a otro sitio, en concreto a la comisión electoral. ¿Por qué? Porque se estaría rompiendo la cadena. ¿Por qué? Porque ¿quién garantiza que antes de las 2 de la tarde, que finaliza el plazo para la presentación de candidaturas, esa candidatura es completa? ¿Tenía todos los avales? ¿Era de gente que estaba? ¿No estaba? ¿Cuándo se recogió eso? No, eso solo se garantiza si se entrega antes del plazo fijado para su entrega. Tanto las normas con carácter general que se dice, y además en el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso, que fue aprobado antes de iniciar la misma, en el plenario del Congreso se aprueba el reglamento, y el reglamento dice la Comisión de Interpretación de Normas dice claramente hace un relato de hechos de lo que ahí ha sucedido. La Comisión de Garantías Confederal, que es la resolución a la que nosotros estamos atados, nosotros no podemos modificar lo que dice la Comisión de Garantías. La Comisión de Garantías Confederal es el máximo órgano que tiene el sindicato. Una vez que se pronuncia sobre algún acto de algún órgano de dirección, el órgano de dirección no puede entrar a negociar. O bien se cumple tal como está, o bien se reclama ante la Comisión Social y puede ser confirmada o anulada. Bueno, la Comisión de Garantías, en su resolución, hace un recorrido sobre los requisitos y sobre sus resoluciones, que empiezan en el año ya 2004, la más antigua habla del año 2004, donde dice los requisitos que tienen que tener las candidaturas, donde dice que el incumplimiento de algunos de los requisitos lleva a la anulación de la misma, donde dice que no hay subsanación. No hay subsanación, señoría, en el proceso general de comisiones obreras solo hay subsanación en un nivel. Está dividido en 5 niveles en el primer nivel, porque no se exigen avales. En este nuevo proceso electoral no se exigen avales. No se presentan en el mismo momento.
Es muy difícil que en el Congreso, en los niveles 2, 3, 4, 5, 4 concretamente, que se puedan dar, en muchas ocasiones, se pueda dar plazo de subsanación por lo siguiente, porque son actos todos continuados y hacen sin solución de continuidad. Es decir, estamos en Congreso y le doy a usted 7 días o lo que sea para que subsane los defectos. No, los defectos, los errores, las negligencias son fatales en esta competición. Los requisitos, es cierto, los requisitos, la falta de requisitos, cuando no se cumplen, llevan unas consecuencias fatales, que conlleva la anulación total de la candidatura. Por lo tanto, señoría, explicado más o menos cómo se desarrolla el Congreso, cuáles son las normas, o sea, no son unas normas, vuelvo a repetir, que sean ad hoc para este Congreso, sino que son normas generales. Todos los cientos, los miles de asambleas y congresos que se han desarrollado durante el pasado año, hasta la celebración del Congreso Confederal, se han hecho sobre estas normas. Sabe todo el mundo lo que tiene que hacer, máximo en el nivel 4. En el nivel 4, donde además en la documentación el demandante, en sus reclamaciones, viene a decir que son todos ellos miembros veteranos de los sindicatos provinciales que están hartos de hacer procesos congresuales y de ser presidentes de mesa, de ser presidentes o componentes de comisiones electorales y de cómo sea. Y, como ha dicho el letrado que me ha precedido, hay algo que nosotros, como no formábamos parte de esta elección, pues no estamos ahí presentes, hay algo que ha fallado. Y ese fallo ese plan B, ese fallo no tenía un plan B detrás que lo pudiese subsanar. Ya está, dentro del plazo. A partir de ahí, y ya veremos en el desarrollo del pleito, se empiezan a hacer una serie de reclamaciones para modificar a través de testimonios, es que lo que dicen las actas. Las actas del Congreso son las actas oficiales, las actas escritas, que son las que dicen las normas congresuales. Trae estos modelos de actas para documentos. Bueno, dicho esto, señoría, interesamos el recibimiento del pleito a prueba y la desestimación íntegra de la demanda y no será así si estimase el apartado C del suscrito de la demanda. Con la venida de la sala, señorías, para poner de manifiesto que, como se ha dicho, las normas del Congreso dice que el órgano soberano en el día del Congreso, el día de los hechos, es la mesa presidencial del Congreso. Y a esa es a la que hemos demandado. No vamos a demandar después a alguien que no tiene conocimiento de los hechos acaecidos, que son y es en ese momento se nos ha reconocido de contrario. Entonces, por eso entendemos que están legitimados pasivamente para soportar esta demanda y las consecuencias que de ella se deriven. Pues se adhiere también a la alegación, ¿no? Vamos a dar cumplimiento a lo expuesto en el artículo 85.6 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El primer punto relevante sería que no es cierto que el demandante haya sido el único que no ha sido contratado. Pacífico o controvertido. Yo tengo claro a día de hoy. No quiero debates. Lo único que quiero es, vamos a ver, para que se centre un poco, la idea es identificar exactamente en qué hechos estamos de acuerdo y en qué hechos no. Entonces, lo único que queremos es que ustedes digan si están de acuerdo o no. Si no están de acuerdo, tendrá que probar la otra parte. Cuando yo termine, ustedes podrán proponer que algo que consideren. Que si no, esto lo convertimos en otra fase de debate que no se trata. No, sería controvertido. Segundo, que usted demandó por despido y que se alcanzó un acuerdo en un juzgado de lo social de Tenerife donde se le inventó, pero no se admitió la existencia de relación laboral. Ese sería pacífico. Los preceptos estatutarios confederales exigen que todas las candidaturas estén respaldadas por el 10% de los delegados en acto único y hasta un momento temporal determinado. Lo de acto único, lo que diga la norma. Venga, pues es controvertido.
que el presidente del Congreso efectivamente firmó la recepción de la candidatura, pero no los avales porque no se le entregaron en aquel momento. Controvertido. De acuerdo. Que ha habido precedentes anteriores de supuestos conocidos por la Comisión de Garantías Confederal que ha resuelto siempre en los mismos términos. Controvertido. Que en los estatutos no se prevé expresamente la posibilidad de subsanación de los defectos que se han podido producir en esta materia. Controvertido. Que el demandante era solamente avalista, creo que es la expresión que ha utilizado usted, de la elección a la Comisión Ejecutiva de la Federación Agroalimentaria. Controvertido también. Que la mesa de un Perdón un momentito, perdone. Sobre esto era candidato, era miembro, avalista y candidato, pero solo para la ejecutiva, no para los otros órganos, me parece. ¿Es decir? Sí, avalista y candidato. A la comisión ejecutiva. A la comisión ejecutiva. Que tiene relación con la petición que hacen en el apartado C del suplico. Bien, entonces controvertido hemos dicho, ¿no? Sí. Bien, el siguiente extremo es que la mesa, orgánicamente, no es un órgano de la Confederación Sindical, limitándose a dirigir el Congreso. Pues controvertido. También que el artículo 34 de las normas congresuales, del Congreso este en particular, remitía expresamente a los artículos 10, 11 y 12 de los estatutos confederales. Controvertido también. Que el artículo 40 de las propias normas, de manera expresa, remitía al artículo 11, que es el que exige que se aporte la lista o las listas de candidatos junto con los avales. Lo que diga el artículo 41. Bien, que en el orden del día del Congreso se exigía nuevamente que se aportara el 10% de los avales hasta las 14 horas del día 15 de enero de ese año. Pacífico. Eso sería pacífico. No tengo más. ¿Quieren añadir alguna cosa? ¿Letrados? ¿No? ¿Prueba de letrados? La documental, aportada por la demanda y que después volvimos a presentar en su momento, consistente en 5 documentos, y el interrogatorio, tal como había sido solicitado y como ha sido acordado por la sala, de las personas físicas, en concreto del presidente de la mesa, y además que la grabación que habíamos solicitado. ¿Letrado? Documental ya aportada y testifical. Perdón, testifical también. Interrogatorio de la mesa, vamos a ver, de un componente de la mesa y testifical. Del interrogatorio de dos componentes de la mesa y la testifical y la documental. Puedo decirles que el tema del interrogatorio de la parte que uno representa es posible legalmente, pero es un poco tirar con pólvora del rey, ¿no? Pero luego que hagan un esfuerzo de síntesis en esta materia, por favor. A ver, ¿reconocen la documental aportada de contrario? Se reconoce. Usted también, imagino en los mismos términos que la letra, ¿no? ¿Ustedes reconocen la documental aportada de contrario? Lo que diga. Sí. La reconocen como tal. ¿Hay alguna razón por la que no aportaron en la grabación que se les ha pedido y se ha sido debido a un error que yo lo tengo desde la Confederación, en el documento de la Federación se puede aportar, sí. Son discos, pero señoría, como ya sé en mi exposición, es una grabación hecha casera, es decir, las normas no exigen pero ese no es la cuestión. Lo que yo le estoy planteando es qué razón hay para que no lo aportaran en el pago concedido. Un error. Bien. Ya sabe cuál es la política de la sala en relación con este tema. Si ustedes admiten que se aporte en este acto, nosotros no tendríamos inconveniente en que lo hicieran. Y si no, pues... No lo podemos admitir en este acto porque no habría tiempo ni para examinarlo ni para valorarlo. De acuerdo. Interrogatorio de no sé quién quiere. Quería el interrogatorio del presidente don Antonio Santiago Crespo. ¿Don Antonio está aquí? ¿O está fuera?
No ha venido. No ha venido. Yo creo que no ha venido. No, Pues ya, pero está representado por mí. O sea, me dio poder. Ah, vale. Sí, pero No, ya. Santiago. No está fuera, ¿no? No está. Que sí, pero que digo que no podemos admitir el interrogatorio de una persona física a través de poder, o sea que no se lo vamos a admitir. Si quiere protestar, hágalo, pero... No, yo he pedido el interrogatorio, no lo voy a practicar en la persona de su representante legal porque no estaba en los hechos y no es conocedor directo. Vale. Perdone. Acabo de decirle que no le vamos a admitir Vale. el interrogatorio a través del representante, pues no. Vale, gracias. Entonces, ¿algún otro interrogatorio de alguna otra de las personas que sí están? Xavier Oliver. De su propio... Pero claro, no, pues Sí, entonces, sí, vale, pues sí, no se ¿Tienen intereses comunes de qué? Vale, solamente queríamos el interrogatorio del presidente, que era el conocedor directo de los hechos. No ha venido, pues no podemos practicar. ¿Ustedes sí que habían pedido interrogatorio de sus...? No, pero si son de los que representamos tal, lo mismo, tampoco. Hombre, puede hacerse, pero vamos... Testigos. Testigos. Quería que comparezca Tomás Ángel Francisco Casla. Buenos días, suba al sillón azul, por favor. Suba al sillón azul. Sí, quiero decir. Sí. La expresión ha sido torpe, perdóname. Dígame su nombre y apellidos. Tomás Ángel Francisco Casla. De acuerdo. ¿Tiene usted interés en el resultado de este juicio? Juro, promete por favor decir verdad lo que le pregunte. Sí, prometo. Cuando quiera entrar. Con la venia de la sala. Don Tomás, usted participó en el cuarto congreso que se celebró el día 30 y 31 en Torremolinos de la Federación Agroalimentaria. Sí. Bueno, primero, ¿en ese congreso había cámaras? Sí, había cámaras. Desde que se abrió el congreso hasta que se finalizó el congreso. Sí, había cámaras porque ahí estaba la pantalla. Había y una pantalla. Todas las intervenciones y todo esto que había se reflejaban en la pantalla. Y también había grabaciones de voz, de audio. Sí. Usted era el encargado de entregar al presidente de la mesa una candidatura alternativa que habían confeccionado ustedes. ¿Es así? Bueno, encargado. Yo estaba en la comisión de candidaturas, en la comisión electoral, junto con otros compañeros, y fuimos dos a entregar la candidatura a la mesa, en concreto al presidente de la mesa. ¿A qué hora más o menos fueron ustedes a entregarla? Pues 1:40, 1:45, 2 menos 20, 2 menos cuarto. La hora final para presentar eran las 2 de la tarde. Sí, eran las 2. Cuéntenos cómo fue. ¿Usted fue a entregar la candidatura? Íbamos los dos compañeros, íbamos con la candidatura y con los avales. Entonces entregamos la candidatura, nos firmó las distintas candidaturas que había, para Secretaría General, para Comisión Ejecutiva, Control Administrativo Financiero, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues yo saqué, llevaba en una carpeta de plástico los avales, se lo puse en la mesa para decir que ahí estaban los avales. Entonces, el presidente de la mesa nos dijo que los avales mejor los entregábamos después a las 4 de la tarde, que se debería reunir la comisión electoral. ¿Con quién iba usted a entregar los avales? Con Sergio Lozano. Sí. En ese momento, ¿quién estaba en la mesa? Estaba en la mesa el presidente de la mesa. El presidente de la mesa, Sí. que es su interlocutor, es con el que ustedes hablan. Sí. Nosotros solo hablamos con el presidente de la mesa. Y cuando le dice que lo presenten en la comisión electoral, usted retira los avales y se los lleva. Pues nosotros nos fiamos. El compañero parece que le dijo que nosotros también estábamos en la comisión electoral. Entonces, bueno, pues lo entregué en la comisión electoral y ya está. Y claro, pues nos fiamos y nos llevamos los avales y listo, ahí terminó. Cuando se hizo la proclamación de las candidaturas, ¿cuándo se reunió la comisión electoral? Perdone. La comisión electoral lo atrasaron y se reunió ya pues, a las 8:05 de la tarde.
Estaba previsto que se reuniera a las 4 y no se reunió hasta las 8. Sí. Y ahí es cuando se proclaman las candidaturas. Allí es cuando el presidente de la Comisión Electoral dice que ha recibido por parte de la mesa 2 candidaturas y que una de ellas pues que no reúne los requisitos porque no va con los avales. Entonces nosotros le decimos lo que ha habido con la mesa, que los avales los tenemos aquí, que se nos ha dicho que se entreguen en la Comisión Electoral, que prueba de ellos que tómalos, que aquí los tenemos, y no se quisieron recibir. ¿Y ustedes hicieron una reclamación en ese momento? Nosotros reclamamos en ese momento. ¿No le recibieron la reclamación? No. Y luego nos recibieron ya el recibí al día siguiente. ¿Usted sabe si en el caso de Gustavo Expósito, delegado de la Federación de Santa Cruz de Tenerife, es el único que antes del Congreso tenía un cargo remunerado y después del Congreso ya no lo tiene? No entiendo. ¿Usted sabe si Gustavo Expósito antes del Congreso del día 30 de enero Sí. tenía un cargo remunerado dentro del sindicato Sí. y después del Congreso ya no lo tiene? Yo sé que antes sí tenía un cargo remunerado, ahora no le tiene, sí. Vale. Sí. Una pregunta más, señor. Con la veña. Vamos a ver, usted cuando entregó la candidatura no le dijo al presidente que al igual que le firmaba el recibí de la candidatura debía firmar el recibí de los avales. No, yo en concreto le mostré los avales en la carpeta esta que digo para que lo firmara igual que la había firmado la candidatura, y fue cuando nos dijo los avales no los firmo, los avales los presentáis en la Comisión Electoral para que los cotejen y ya está. Muy bien, vamos a ver. Luego las reclamaciones a la comisión esa de interpretación la hace usted y la hace el demandante, ¿no es así? Las reclamaciones internas. Sí. Sin embargo, el candidato secretario general Luis Lunar hizo alguna reclamación. Luis Lunar. ¿Usted conoce a Luis Lunar? Sí, Sí, es de Madrid. ¿Hizo alguna reclamación? Que no me consta, que no. ¿Y Pedro Izquierdo, de Cataluña, Pedro Izquierdo hizo alguna reclamación? No me consta. Ninguna más. Siéntese en el banco, muchas gracias. Siéntese en el banco, muchas gracias. Sergio Lozano Andreu. Buenos días. Siéntese en el sillón azul de estrado, por favor. Díganos su nombre y apellido. Sergio Lozano Andreu. ¿Tiene interés en el resultado del juicio? No. ¿Jura o promete por su honor decir verdad lo que le pregunte? Prometo. Hola, señorías. Usted formó parte o acudió al Congreso que se celebró en Torremolinos el día 30 y 31 de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras. Usted propuso, junto con otros compañeros, una candidatura alternativa a la oficial. Sí, yo estaba en una candidatura. Estaba en una candidatura. Ustedes conformaron las 5 candidaturas para los 5 órganos a cubrir, ¿verdad? ¿Llevó la candidatura a presentar a la mesa del Congreso? Sí. ¿Ustedes cómo hicieron? ¿Ustedes confeccionan las candidaturas, recogen los avales y a qué hora lo van a presentar? Sobre las media hora antes de que acabara la finalización. ¿Finalizaba a las 14 horas? Sí, creo que sí. ¿Usted personalmente va a la mesa a entregar las candidaturas? Sí, yo traigo las candidaturas yo y me firma la causa de recibo el presidente de la mesa. En ese momento, ¿quién estaba en la mesa? Yo recuerdo que estaba el presidente. Estaba el presidente. ¿Y le entregan los avales también que habían recogido? Se hace entrega de los avales en ese momento. Y cuando hacen entrega de los avales, ¿qué les dice el presidente? Que los avales se tenían que presentar en la comisión electoral, donde nosotros éramos miembros también. Eran ustedes miembros de la comisión electoral. Y cuando presentan ustedes los avales a la comisión electoral, ¿qué sucedió? No son aceptados por la comisión electoral. Manifiestan en un principio
que hay dos candidaturas, pero que una de ellas no es válida por el hecho de no llevar los avales incorporados. En ese momento nosotros decimos que el presidente de la mesa nos comunicó que había que presentarlo en la comisión electoral, pero bueno, no fue aceptado. ¿Existía una grabación de cámara y de audio durante todo el Congreso? O sea que a las 1:30, 2:20 estaba grabándose, estaba la pantalla. Entiendo que sí, estaría grabándose. Pues nada más. Claro. Ahora bien, señoría, ¿usted recuerda si se cogieron avales en torno a las 4 de la tarde o así? No se cogieron. ¿Se recogieron por la tarde? Se recogieron por la mañana. Bien. La